Las luces y estruendos de la vida diaria han ocultado las voces antiguas que narraban, sin cansancio, la manera en que se forjaron los cimientos de esta nación. Para una mente poco imaginativa, estas narraciones no siempre tienen la lógica, los elementos para ser creíbles. Sin embargo, es aquí cuando surge la magia, cuando el relato pasa a la casilla de la leyenda. Pero ¿quién es capaz de decir qué es verdad o qué es mentira? El mismo México tiene sus bases en la famosa leyenda del águila parada sobre un nopal, devorando a una serpiente. Esta señal definió la gran ciudad de Tenochtitlan, donde debería de forjarse, lugar que se convertiría en uno de los pueblos de Mesoamérica más poderosos de su época. Hoy en día, las leyendas abundan, y sobre todo la de las casillas del terror. Solamente tuvimos que rascar un poco el piso y hurgar entre la maleza. Yo soy Eduardo Valdés y esto es A Fondo, por así se dice. Las leyendas siempre han caracterizado, por lo menos en México, parte de nuestra cultura, nuestras raíces, y van desde conflictos, pactos, robos, juramentos, sucesos que dejan huella en el colectivo, como esta. Por ejemplo, la mulata de Córdoba, donde la sincronía entre el sufrimiento, belleza y libertad juegan un papel predominante. La mulata de Córdoba. Cuentan que durante la época de la Inquisición, sí, esos tiempos de sufrimiento, abusos y esclavitud, vivía una hermosa joven, mulata por cierto, la más hermosa de uno de los estados más emblemáticos de México, el mismísimo estado de Veracruz. Ella poseía una belleza sin igual, capaz de poner ante sus pies al más rico y acaudalado del lugar. Por esa razón, las demás mujeres la celaban y debido a su entrañable encanto, fue acusada de brujería. Pero en ese momento, fue beneficiada por las autoridades cristianas, quienes por ningún lado encontraron pruebas en su contra. Pasado el tiempo, el mismísimo alcalde de Córdoba, un tipo adinerado y con fina presencia, cayó rendido ante el encanto de la mulata, por lo que de forma repentina se enamoró de ella. Era tanto el amor que le profesaba que le ponía en bandeja de plata todas sus propiedades y bienes materiales, pero ella nunca le correspondió. Por lo tanto, enfurecido y a punto del colapso, acusó a la mujer de hacer pacto con el diablo para enamorarlo, mentira que desde sus entrañas él mismo sabía. Por eso, y ya con las acusaciones previas, esta vez fue declarada culpable y sin más, sentenciada a pagar su castigo en la temible hoguera. Dicen quienes se encontraban en los lúgubres, oscuros, fétidos y tenebrosos pasillos de las celdas que antes de su ejecución fue golpeada brutalmente, cuyos gritos se escuchaban a kilómetros de distancia, tanto que las velas eran testigos de tan cruel sufrimiento. Después de horas de tortura, finalmente fue encerrada en un brumoso calabozo. A la noche siguiente, y aún con la sangre en la mayoría de su cuerpo, como pudo, tomó aire. Abrió con dificultad la boca, ya que la mandíbula la tenía desviada, y le pidió al guardia un pequeño trozo de carbón. El guardia, asustado y temeroso de acercarse a los barrotes por pánico a que le hiciera algo, se lo dio. Ante eso, la mulata comenzó a dibujar con las pocas fuerzas que aún tenía y de sus manos desgarradas salió un dibujo de un barco hecho con unos trazos tan exactos que el mismísimo celador quedó tan impresionado que le dijo que solo le faltaba ponerlo en alta mar para que fuera de verdad. Ya entrada en la madrugada, en su rondín de siempre, se acercó de nueva cuenta al calabozo donde estaba la mulata y ¿cuál fue su sorpresa? Que ella había desaparecido. No había nadie, solo rastros de sangre y al voltear
y observar con detenimiento las manchadas paredes, alcanzó a ver cómo se movía el barco. Atónito y sudoroso por los nervios, alzó la mirada. Se asomó por la ventana del calabozo y la sorpresa fue mayúscula cuando observó a lo lejos que el barco iba navegando por la costa y en el timón iba la bella y encantadora aún mulata de Córdoba. Las leyendas no siempre son de terror. Pueden tener enlaces dramáticos, temas de dinero, infidelidades o, ¿por qué no?, sucesos de amor, como pasa en la calle de la Quemada, donde la promesa de felicidad fue la constante. La calle de la Quemada. Dicen que durante la época de la colonia, una familia española llegó a la Nueva España, territorio abundante y desconocido aún. Cuenta la leyenda que la hija del matrimonio, sí, una joven de 20 años, bella como un diamante, con finas facciones, casi idénticas a una muñeca de porcelana, de tez blanca, ojos color miel, pelo rizado, con labios cuyo color rojo predominaba a su máximo esplendor. De manera inmediata, ella atrajo la atención de todos los hombres acaudalados quienes se arremolinaban para querer desposarla. Pero fue un marqués italiano con buen porte quien decidió por todos lados conquistarla. Cuentan que en todos los días se postraba bajo su balcón lleno de rosas, retando a duelo a cualquier hombre que la quisiera tener o que por lo menos se le acercara. Por eso, cada mañana aparecían los cuerpos sin vida, inertes, de todos esos transeúntes inocentes que se atrevían a pasar por su ventana. Hasta el más mínimo parpadeo a esa ventana con barrotes negros y cortinas rosas era castigado por el marqués con la muerte. Ella, triste y acongojada por ocasionar estas muertes, decidió desfigurarse la cara, acercándose al carbón encendido de la chimenea. Al rojo vivo, ese mineral fue quitando cada línea de tan fina expresión y con eso dejó de lado esa belleza que irradiaba a cualquier mortal del pueblo. Al enterarse el marqués, quedó sorprendido y afligido por lo que la buscó, y esa fría noche, bajo la luz de la luna, le juró amor eterno, ya que dijo, a él no le interesaba su belleza exterior, sino amaba su esencia y su paz interior. Ella, conmovida y apenada, tapando siempre su rostro con un velo negro, el cual no permitía ni siquiera que traspasara 1 centímetro de luz, aceptó ser su esposa y por años, dicen, vivieron felices siempre, tapando su rostro con ese famoso velo negro. Al paso de los años, la calle donde vivía, donde estaba ese balcón, donde el marqués mataba a cualquiera que volteara hasta por accidente, fue nombrada como el Callejón de la Quemada, esto en su honor. La avaricia, el engaño y la codicia son las constantes en algunas leyendas. En el Anillo de Alba, por ejemplo, la falta de respeto al descanso eterno es la base para el desarrollo de esta historia, que ahí queda en la imaginación. El Anillo de Alba. En el año de 1840, doña Alba fue una mujer adinerada. Poseía una fortuna incalculable cuya única carencia fue no tener hijos. Cuenta la leyenda que una noche, teniendo 80 años, la señora de pelo cano, quien siempre portaba unos pendientes de oro puro, soñó con mucha claridad y exactitud sobre cómo moriría, sobre cómo se iría al más allá. Al otro día, por la mañana, al cantar el gallo y sin importar la tupida lluvia, lo primero que hizo fue ir a ver al cura del pueblo de la parroquia, un lugar por demás tenebroso, ya que las huellas del tiempo lucían a su máximo esplendor debido a que se veían muchas grietas causadas por el tiempo y el agua de las torrenciales lluvias que azotaban el lugar. Al tocar el portón, una voz gruesa desde el interior preguntó quién era. Al identificarse doña Alba, el cura la dejó pasar y cerró de manera brusca la puerta de madera del siglo XVII.
El crujir de la madera apolillada desapareció al ser testigo de la encomienda de Alba. Le dijo que una vez que muriera, él, el mismo cura, sería quien repartiera su enorme riqueza y abundante herencia entre las personas del pueblo. Al cabo de 2 años, doña Alba murió a causa de un paro respiratorio. Sin más, en una noche, frente a su chimenea, leyendo, se quedó dormida y solo el libro que dejó caer fue testigo de ese desagradable momento. Al momento de su santa sepultura, uno de los enterradores, una persona de estatura baja, con cicatrices en la cara, sin dientes, con escaso bigote y con ligero estrabismo, se sintió atraído por un anillo enigmático, grande, con un rubí que ocupaba casi 3 centímetros, el cual doña Alba aún traía puesto desde su muerte. Tras acabar el entierro, por la noche, en medio de un viento que golpeaba las hojas de los árboles con una gran firmeza, regresaron los 2 enterradores para exhumar el cuerpo, sin importar que los cuervos estuvieran en las demás tumbas a la espera de comer algo vivo. Al llegar al lugar donde estaba enterrada doña Alba, la sacaron y vieron que la mano de doña Alba, donde estaba el anillo colocado, se encontraba cerrada y por ende no podía ser retirado. Sin más, sacaron un afilado cuchillo, agarraron la mano pero era casi imposible abrirla. Colocaron un palo para hacer palanca y no tuvieron éxito. De repente, pusieron una cuerda en el dedo pulgar y otra en el meñique para jalarla. Era tanto el esfuerzo que por fin lo lograron. Y sí, cortaron el dedo. Regocijantes y ebrios a causa del logro, salieron del cementerio, pero al cruzar la reja, escucharon un grito ensordecedor que les paralizó las piernas. Al voltear, vieron cómo doña Alba estaba sentada en su tumba llorando sin parar y mirándolos fijamente. Al llegar a la casa de uno de ellos, sacó el pañuelo ensangrentado donde venía el dedo con el anillo, y de pronto uno de ellos se quedó impávido, viendo cómo en la ventana se asomaba ni más ni menos que doña Alba. En ese momento, arrojaron el anillo a la puerta sin darse cuenta que sí, la misma señora de 80 años estaba ya adentro de la casa, dispuesta a cobrar venganza. Los gritos eran ensordecedores por el miedo de verla, al quedarse inmóviles en la esquina de la cocina. Doña Alba se acercó y con solo un grito les provocó la muerte. Y no era para menos, ya que ese anillo se lo había dado su prometido, quien murió al defenderla de un asalto en una de las veredas a las afueras del pueblo. Conocer las leyendas de un pueblo es conocer gran parte de su cultura, pues en las leyendas pueden observarse los intereses, el folclore, los valores e incluso los miedos de la época. En la investigación, Javier Marmolejo. En el sonido, Luis Labastida. En el diseño de imagen, Mikey García. Yo soy Eduardo Valdés y esto fue A Fondo, por Así se dice.